¿Alguna vez que has estado hablando en público sientes que te has quedado sin aire? ¿O que la gente te está mirando como si estuvieras hablando en otro idioma? Tranquilo, hoy te voy a enseñar técnicas que me cambiaron la vida como expositor, gracias a un libro que estuve estudiando en mi clase. Hola, soy David, y hoy vamos a usar el libro Comunicación Oral, Técnicas y Estrategias. Este es un libro publicado por Adela Castro, publicado por la editorial Universidad del Norte en el 2013. Y aquí hoy, este no es un libro de teoría aburrido, es un manual práctico que fue probado en miles de estudiantes y profesionales. Y hoy quiero compartirte todo lo que aprendí, incluso ejercicios que los encontramos en el capítulo 4, que son oro puro para nuestra voz. En los próximos minutos vamos a aprender, primero, las 5 cualidades que debe tener tu estilo oral. Spoiler, la naturalidad no te exime de la elegancia. Segundo, vamos a ver los 5 elementos que todo buen expositor domina. Tercero, vamos a ver los 8 consejos que la autora nos da. Y cuarto, pero no lo peor, vamos a hacer un par de ejercicios de vocalización juntos, tú y yo, que es algo maravilloso. Así que si estás listo y estás preparado para esta aventura, pues comencemos. Antes de meternos en el contenido de este libro, vamos a hablar de quién escribió esto. Y es Adela Castro. Adela Castro es docente investigadora en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Ganó el Premio Internacional Ignacio Chávez Cuevas, nada menos que el premio de la Academia Colombiana de la Lengua. O sea que esta señora sabe de lo que habla. Y lo mejor, en la introducción del libro nos dice que todos los ejercicios fueron probados, ajustados y vueltos a probar en estudiantes reales. Así que esto no es teoría de biblioteca, es práctica de trinchera. El libro está dividido en dos grandes partes. La primera parte, la comunicación oral, también se plantea. Nos enseña que el hablar en público no es improvisar. Parte 2, estrategias de la comunicación oral. Aquí nos brinda todos los materiales de apoyo y la preparación física. Pero con esto, el libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo y el segundo hablan sobre la planificación. El tercer capítulo nos habla sobre materiales visuales. Y el cuarto, que es mi favorito, es donde encontramos todos los ejercicios de respiración, de vocalización, que es el que vamos a realizar juntos. La autora arranca con una pregunta clave. ¿Es lo mismo hablar que escribir? Y la respuesta es que no. Y miremos esta comparación que nos hace en el libro. La lengua escrita es rígida, no es espontánea, se aprende a través de educación formal y usa papel o un formato digital. Y ahora, la lengua oral es flexible, es espontánea, la aprendemos desde que nacemos. O sea, es que a los pocos meses de nosotros haber nacido, quizá 8, 9 o quizá ya al año, pero ya tratamos de estar mencionando palabras que hemos estado escuchando a nuestro alrededor. La autora dice que el estilo oral tiene 5 elementos fundamentales. Vamos a ver una por una y te voy a dar ejemplos prácticos de cada una. Primero, coherencia. Antes de hablar en público, debes ordenar tus ideas. No es el oyente quien debe coordinarlas, es tu trabajo. La autora es tajante. Si vas a citar a alguien, indícalo, si no, incurres en plagio. Y ajusta tu vocabulario. No le puedes hablar igual a un grupo de adolescentes que a personas ejecutivas de una empresa. Consejo 4 del libro. Haga un plan que lo ayude a alcanzar lo que espera al concluir su intervención oral. O sea, ten claro qué quieres lograr antes de abrir la boca. Segundo, claridad. Tu lenguaje debe estar al alcance de personas de cultura media. Si tu exposición es técnica, debes entregar un glosario antes o explicar los términos antes de usarlos. Y la autora dice algo genial. Un estilo es claro cuando el pensamiento del quien lo emite es entendido sin esfuerzo por el receptor. Consejo 5. Investigar el
tipo de público que tendremos. Porque si no sabes a quién le hablas, no puede ser claro. Tercero, concisión. Esta es mi favorita. La concisión es enemiga del verborreo, del titubeo o de la repetición innecesaria. La autora dice, no abuses de la atención del auditorio. Por ejemplo, emplear una hora cuando el tema puede ser explicado en 15 minutos. Consejo 6. Vaya al grano. Y también evita los chistes fuera de tono que puedan herir susceptibilidades. Menos es más. Cuarta, sencillez. La autora dice algo que me vuela la cabeza. La vanidad es enemiga de la sencillez. Porque cuando dominas un tema, tiendes a supervalorarte y olvidar al oyente. Todo expositor debe de huir de lo enrevesado, de lo artificioso o de lo complicado. Consejo 7. Cuando más sencillo es el discurso oral, más lo entienden los oyentes. Simple. Y quinto, naturalidad. Usa tu vocabulario habitual, pero sin llegar a la vulgaridad. Evita los tecnicismos excesivos. Procura que las palabras que uses sean de tu propia cosecha. Huye del artificio, la prepotencia y el rebuscamiento. Consejo 8. La naturalidad no exime de la elegancia. Sé tú mismo, pero con clase. Ahora viene lo bueno. La autora identifica 5 elementos que todo buen expositor debe dominar. Y vamos a verlo rápido porque son la base de todo lo que sigue. Aquí tenemos una gráfica que nos brinda el libro, que son los elementos de planeación. Son 10 cosas que debes de tener claras antes de poder hablar. Primera, tema. Domínalo completamente. El poder dominar nuestro tema nos va a ser de mucha ayuda. Segundo, objetivos. Si son claros para ti, lo serán para tu público. Tercero, plan de trabajo. La improvisación no es algo que se recomiende. Cuarto, duración. Sigue el tiempo, pero deja un pequeño espacio por posibles preguntas. Quinto, oyentes. El poder investigar su edad, su nivel académico, su cultura y su género es algo que nos va a ser de mucha ayuda. Sexto, ¿cuándo? Si va a ser una conferencia de mañana, o en la tarde, o en la noche. Es algo que debes de tomarlo en cuenta, porque el agotamiento es algo que afecta a tu público. Séptimo, lugar. Conoce el salón, los problemas que hay en ese salón, la iluminación que existe. Esto va a ayudar a prepararnos para cualquier situación. Octavo, ayudas audiovisuales. Prepara planes de contingencia. Noveno, estilo propio. Vístete acorde a la ocasión. El poder diferenciar a qué lugar estamos yendo y el poder conocer, por ejemplo, si nos dicen, puedes o tenés una exposición allá, pero tenés que ir vestido así, 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 y entonces el poder obedecer esas reglas porque no se trata de poder incomodar a las otras personas, quizá por nuestro tipo de vestimenta que no están muy apegadas a eso, entonces el poder respetar a las distintas culturas y el poder apegarnos a cada situación. Y por último, de, décimo, el ensayo. La autora lo dice en mayúsculas, siempre ensaye. El consejo, consejo número 1, ir al punto, no divagues. Segundo, sigo mostrándote una gráfica, pero ahora hablamos de los elementos físicos. Aquí es donde entra nuestro cuerpo. Vamos a ver la respiración. Es algo que nos ayuda a poder controlar los nervios. Ahora, vocalización. Si tienes problemas de dicción, tu público no va a entenderte. Entonación. Grábate y escúchate. Si eres monótono, aprende a poder dar énfasis. Volumen. Ni gritar ni arrullar. Pausas. Deja que el público medite en ciertas situaciones. Expresión corporal.
El tener claro que nuestro cuerpo también expresa. Entonces, el poder tener el cuidado y el saber que estamos expresando con nuestro cuerpo también. Y por último, distractores externos. Cuidado con los ruidos externos. Quizá podría ser de carros o de un aire acondicionado, pero es algo que puede terminar afectándonos. Y quiero darte dos consejos. Audible no significa arrullador, pues nuestra audiencia también podría llegar a dormirse. Y tercer consejo, el procurar pensar antes lo que vamos a decir para luego hacerlo. Tercero, ahora hablamos de los elementos intelectuales. Son tus herramientas que te van a ayudar a mantener la atención. Y por mencionarte algunas, podría ser vocabulario, sintaxis, refranes, chistes, comparaciones, estadísticas, anécdotas, y entre todas las que puedes apreciar ahí, y quizá algunas más que se han agregado en la actualidad. Pero estas son herramientas que nos van a ayudar para poder atrapar a la gente si en algún momento apreciamos que estamos perdiendo la atención del público. Pero hay que darnos cuenta que una anécdota puede ser mucho más impactante que 100 datos. Cuarto, aquí te muestro la gráfica de los elementos didácticos. Son tus apoyos visuales. Y aquí podemos encontrar red de computadoras, papelógrafo, que eso puede ser quizá un poco más antiguo, pero películas, presentaciones de PowerPoint, las diapositivas, fotocopias y todas las que puedes apreciar en este cuadro. Y esto es importante porque son materiales para apoyar, pero no son nuestro mensaje como tal. No hay que, si llevo unas diapositivas, me quedo viendo las diapositivas y leyéndolas. No se trata de eso, solo son materiales de apoyo para que el público pueda entenderte mejor. Quinto y último elemento. Ahora miramos los elementos del mensaje. Tu mensaje debe tener estas cosas. Claridad. Esto es para que todos puedan entendernos. Coherencia. Consistente en el tema. Concreción. Ir al punto. Convicción. Persuade con evidencia. Concisión. Sé breve y exacto. Calidez. Gánate al público con efecto. Suficiencia. Demuestra que dominas el tema. Novedad. Plantea todo como si fuera la primera vez. Y asertividad. Confía en ti, pero tenle respeto a tu público. Estos 9 elementos son la base de un mensaje que impacta. Ya sabes qué es la comunicación oral, sus cualidades y sus elementos. Pero ahora viene la pregunta mía. ¿Cómo planeo mi intervención? La autora nos da 4 pilares que nos ayudan a construir planes efectivos. El primer pilar, paralelismo. Cada título y subtítulo debe tener una estructura en paralelo. Esto nos dice que si el primer título lleva un verbo, el segundo también debería llevarlo. Y el libro nos brinda un ejemplo que me gustaría decírtelo. Nos menciona seleccionar a las empresas deseadas, preparar los cuestionarios, revisar los cuestionarios, aplicar los cuestionarios, tabular los cuestionarios. ¿Ves? Todos son verbos. Seleccionar, revisar, aplicar, tabular. Eso es el paralelismo, que todo tenga coherencia. Segundo, coordinación. Toda la información contenida en el título 1 debe tener la misma significación que la información del título 2. Esto también aplica para los subtítulos. En el libro nos da un ejemplo que dice visitar y evaluar las locaciones de las empresas, visitar y evaluar los websites de las empresas, observar estadísticas importantes, buscar información interesante. Los subtítulos deben tener menos significación que los títulos. Es como una jerarquía. Tercero, subordinación. La información del título debe de ser más general
y la información de los subtítulos debe ser más específica. Por ejemplo, describa a una persona influyente en su vida. Y luego, describa a su profesor o profesora favorita del colegio. Y luego, describa a uno de sus abuelos. Ahora, profesor o profesora o abuelo o abuela son personas específicas de la categoría personas influyentes de su vida. ¿Ves cómo funciona esto? Y cuarto y último pilar, división. Cada título debe dividirse en dos o más partes. Nunca deberá existir una subsección en una sola división. Por ejemplo, compilar un resumen, listar servicios relevantes, listar experiencia en el área, listar experiencia de innovación. El título, compilar un resumen. Está dividido en tres partes. Si solo tuviera un subtítulo, estaría violando el principio de división. La autora también nos da dos formas de poder organizar estos planes. Está el plan decimal, que usa números. Por ejemplo, 1, luego el 1.1 y luego el 1.1.1 y así sucesivamente. Y aparte está el plan alfanumérico, que son los números romanos, el usar letras mayúsculas o minúsculas. Puedes usar el que más te guste, pero lo importante es que sea consistente. No mezcles las dos. Llegó el momento que estabas esperando, el capítulo 4, la preparación física. Aquí la autora nos da todos los ejercicios que todo buen expositor debe de hacer antes de hablar en público. Vamos a hacerlo juntos. Ejercicio 1. Respiración de diafragma. La autora dice, ante todo deberá aprender a controlar su respiración, pues en toda intervención oral es importante no quedarse sin aire ni interrumpir las oraciones para tomar aire. Vamos a hacer el ejercicio número 10 del libro y te voy a dar los pasos. El primer paso es la posición. Como puedes darte cuenta, yo me encuentro sentado. Entonces el poder estar sentado, relajarnos, sin algo que esté presionando nuestro abdomen. Segundo, la inspiración, el tomar aire lentamente durante 8 segundos, como si estuviéramos y pudiéramos sentir cómo el aire entra en nuestros pulmones. Tercer paso, retención, el poder sostener el aire durante 5 segundos. Y ahora la expiración, el soltar el aire como si estuviéramos silbando durante 8 segundos. Vamos a hacerlo juntos. Yo voy a hacer y voy a tomar la cuenta. Entonces, inhala. Listo. Ahora vamos a hacerlo otra vez, porque eso necesitamos hacerlo varias veces para que funcione en realidad. Inhala. Listo. Este es el primer ejercicio que nos va a ayudar para poder calmarnos. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Proyección de voz. La autora nos dice, evite gritar o ser arrullador. Su voz deberá llegar a todos y cada uno de los espectadores del auditorio. Vamos a hacer una práctica de proyección. Voy a decir una frase en tres diferentes formas. La primera va a ser susurrando. Voy a decir, buenos días, ¿cómo está? La segunda forma sería en un tono normal. Buenos días, ¿cómo están? Y ahora la tercera forma, proyectando. Proyectando la voz sin gritar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Puedes notar la diferencia? Pues la clave está en usar el diafragma, no la garganta. Por eso hicimos los ejercicios de respiración, porque si gritas te vas a quedar sin aire en 2 minutos. Si proyectas, puedes estar hablando durante 1 hora. Aquí pude compartirte solo 2 ejercicios de los cuales nos muestran en el libro.
pero realmente hay muchísimos más que me gustaría el poder que los practicaras, y por eso también te invito a que puedas leer ese libro que está maravilloso. Y pues esto nos va a ir ayudando para mejorar nuestra pronunciación y el poder mantener nuestra calma, el poder venir y tampoco gastarnos tanto, por ejemplo, gastar nuestra garganta. Y la autora nos dice, en la medida que mejore su pronunciación, mejor será su dicción. Practica estos ejercicios todos los días. Entonces, el poder venir y practicar y tomarnos unos minutos y practicar estos ejercicios que son bastante importantes para nosotros que somos expositores. Final. Ahora que conoces toda la teoría y has practicado los ejercicios, ¿cómo aplicas todo en esto en una presentación real? Pues te voy a dar un ejemplo práctico basado en el libro. Imagina que tienes que exponer sobre el impacto de las redes sociales en la juventud. Sigue estos pasos. El primer paso es la planeación, que es el capítulo 1. Tema, impacto de redes sociales en jóvenes. Objetivos, informar sobre riesgos y beneficios. Oyentes, nuestros oyentes o nuestro público van a ser adolescentes entre 15 a 18 años. Y nuestro tiempo de duración, vamos a tratar de hacer nuestra exposición en 15 minutos más 5 minutos extra por si llegamos a darles un tiempo para preguntas o dudas que a ellos les surjan. Ahora el paso 2 está en la organización, que nos haga en el capítulo 2. El plan decimal. El primer punto, introducción. ¿Qué son las redes sociales? Segundo punto, beneficios. Conexión, aprendizaje y entretenimiento. Tercer punto, riesgos. Adicción, ciberbullying, desinformación. Cuarto, conclusiones. El uso responsable. Ahora el paralelismo. Todos los subtítulos son sustantivos. Coordinación, beneficios y riesgos tienen la misma importancia. Subordinación, de lo general, redes sociales. A lo específico, ejemplos concretos. División, cada sección tiene al menos 2 subsecciones. Y ahora nos vamos al paso número 3, materiales. El capítulo número 3. Presentación de PowerPoint con la regla 6x7. ¿Qué significa la regla 6x7? Máximo 6 líneas y de 7 palabras cada línea. Usar fuentes quizá como las más comunes, Arial y Calibri. Colores que contrasten, perdón. Negro sobre blanco. Ilustraciones efectivas, no decorativas. Y por último, el cuarto paso, preparación física. Capítulo 4. 10 minutos antes del poder aplicar nuestro ejercicio de respiración y durante la exposición, la proyección de luz, las pausas y el poder usar gestos. Y bien es cierto que no te di muchos ejercicios de preparación física, pero el poder empezar aplicando de la respiración 10 minutos antes, que es un tiempo bastante considerable porque hay que repetirlo en diferentes oportunidades, no solo es ni una ni dos, al menos 10 veces nos lo menciona el libro. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Ahora también te quiero mencionar los errores que debemos de evitar según el libro, que el primero es la improvisación. La autora nos dice, la improvisación no se recomienda, a menos que seas un orador experimentado, pues los nervios lo pueden traicionar. Entonces, el tener claro que siempre debemos de planearlo. Ahora el segundo, leer las diapositivas. El capítulo 3 es claro. Una presentación no es para ser leída por el expositor, solo es el apoyo visual para llamar la atención de nuestra audiencia. Tercero, el exceso de texto. Recordar la regla de 6x7. 6 líneas como máximo en una diapositiva y de 7 palabras cada línea. Cuarta, fuentes difíciles de leer. Nunca el usar letras cursiva o de esas que porque se mira bien bonita, sino usar las comunes que son las más legibles, el Arial, Calibri, el Verdana. Ahora nos vamos al quinto. Gritar o arrullar. El buscar el tono adecuado según el lugar donde estamos. Ni muy alto ni muy bajo. El sexto, el no ensayar. La autora dice en mayúsculas, siempre ensaye. Cronómetra tu tiempo, conoce tu material y practícalo. Y séptimo, olvidar el lenguaje corporal. Tu cuerpo también habla. Nosotros también expresamos palabras quizá o emociones a través de nuestro cuerpo.
El evitar perder la atención de nuestro auditorio, el hacer que el público se duerma porque nosotros andamos como, ay, todos deprimidos, cabizbajos, es que sí, miren, la verdad que yo les venía a hablar sobre esto, entonces el público se va a terminar aburriendo. Usar inadecuadamente las manos, la mirada o el cabello. Y por último, la octava, vanidad. Recuerda, la vanidad es el peor enemigo de la sencillez. No quieras aparecer como el que más sabe. Ve al grano. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. El día de hoy pudimos aprender las 5 cualidades del estilo oral, los 5 elementos de la comunicación oral, los 4 pilares de un plan efectivo y los ejercicios que solo pudimos ver 2, pero existen muchos más dentro del libro. Pero esto viene todo del libro La comunicación oral, técnicas y estrategias, que es el libro escrito por Adela de Castro. Un manual práctico que fue probado en miles de estudiantes, que las herramientas, que te da, perdón, las herramientas para ser un mejor expositor. Así que, si este video pudiste aprender algo, puedas dejarle un buen like y si conoces a alguien que necesita saber de esto, también se lo puedas mandar y le vas a cambiar la vida. Así que tengas un buen día.